Queríamos evaluar en primer lugar si en vuestro centro se evalúa periódicamente el proceso de atención a pacientes con hipercolesterolemia familiar, ¿no? Tanto el proceso y también los resultados. Pues muy fácil, sí o no. Hay pocos votos, pero parece que hay un poquito más de que sí que hay un cribado, lo cual son buenas noticias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Igualmente quería preguntarle si hay algún sistema de detección automatizado de pacientes con HF. Cuando quieran pueden responder, por favor. Bueno, aquí hay un empate, ¿no? Hay un empate en sistema de detección, lo cual luego si queréis, si hay tiempo en las preguntas, pues podemos compartir el método que utilizáis. Ahora, si queréis, vamos a empezar ya con la presentación. Recientemente, la Fundación Mundial del Corazón ha hecho una llamada de atención sobre la hipercolesterolemia familiar, siendo que es un problema de salud pública. Vemos que es una enfermedad con una prevalencia en torno a 1 cada 200 y que es la principal causa de enfermedad coronaria prematura. ¿Y cómo es de frecuente en los servicios de cardiología? Pues 1 de cada 31 pacientes de enfermedad coronaria tiene hipercolesterolemia familiar, 1 de cada 15 si tiene enfermedad cardíaca prematura y 1 cada 14 si tiene valor de LDL por encima de 190. Si vemos este otro estudio con una edad media de 45 años en pacientes que han tenido una enfermedad coronaria, vemos que 1 de cada 10 pacientes va a tener hipercolesterolemia familiar, 2 de cada 10 si además tiene historia familiar de enfermedad coronaria prematura, 4 de cada 10 si tiene el LDL por encima de 160 y 6 de cada 10 si tiene historia familiar de enfermedad coronaria prematura y LDL por encima de 160. Ahí la importancia de registrar los antecedentes familiares que vemos en otro estudio, como en pacientes dados de altas de servicios de cardiología americanos, solo en el 60% se señalaban los antecedentes familiares de enfermedad coronaria. ¿Y por qué es importante detectar la hipercolesterolemia familiar, y más en un servicio de cardiología que estamos compartiendo con compañeros de cardiología? En primer lugar, es una oportunidad para participar en la prevención primaria. Sabemos que por cada paciente detectado, si ponemos en marcha la cascada directa, detectaremos entre 3 a 5 familiares afectos. Y como ven en la gráfica de la izquierda, a igualdad de niveles de LDL, el riesgo cardiovascular es mayor de una mutación genética. Pero no solo eso, sino que son pacientes que tienen una enfermedad coronaria precoz, que se adelante a 10 años, que tiene enfermedad multivaso a nivel coronario, enfermedad sistémica con otros territorios vasculares, con mayor afectación de síndromes coronarios con elevación de ST y también con mayor riesgo de recidiva durante el primer año especialmente. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, en gris son los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar definida y como vemos el riesgo de recidiva es mayor que cuando es posible o no es hipercolesterolemia familiar en azul. ¿Cuáles son pacientes que hay que detectar pronto, precoz y tratar intensivamente? Vamos ya a presentarles 2 iniciativas que hemos planteado en nuestro hospital para intentar mejorar la detección de pacientes con HF. En primer lugar, hemos planteado un rastreo masivo de datos. Yo trabajo en la Corporación de Salud en Maresma y la Selva, que cubre 195.000 habitantes, y hemos rastreado todos los datos del 2010 al 2020, que eran unos 288.000 pacientes, porque hay una población flotante de turismo importante, con más de 6 millones de asistencia. De ahí hemos seleccionado los que tenían al menos una analítica de LDL, hemos excluido aquellos que tenían hipotiroidismo o síndrome nefrótico para evitar posibles sesgos, y nos hemos quedado con una población final de más de 116.000 pacientes, de los cuales 106.000 eran adultos, 10.000 eran menores de 18 años y 500.000 analíticas. Hemos seleccionado la analítica de LDL más alto independientemente que llevara tratamiento o no, porque algunos de los criterios necesitaban el saber si estaban con tratamiento o no y evitábamos sesgos, por otro lado, de unificar adherencia y respuesta, y hemos aplicado 7 algoritmos diferentes que se habían publicado o que se han puesto en práctica clínica para intentar detectar pacientes con HF. Voy a ir muy rápido. Algunos datos que nos han llamado la atención es que teníamos 39 pacientes con un LDL de más de 358, con una letalidad a 10 años de más del 40%, y quedaban vivos 35. Esos hay que detectarlos y tratarlos de forma intensiva. Había 38 niños con LDL de más de 190, que como saben ya es diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Los pediatras no los tienen registrados este número, un número muy inferior. Por otro lado, había 218 con este criterio que utiliza criterios de terapia combinada
y pacientes jóvenes, criterios detectados por Machine Learning, vemos que detectaban pocos pacientes porque utilizaba el criterio de terapia combinada, que solo usamos en el 6%. Y luego vemos, por ejemplo, el criterio de LDL más de 190 con más de 9.000 pacientes, lo cual es inasumible trasladarlo a la práctica clínica. Analizamos también los niveles de lipoproteína A, solo estaban pedidos en el 0,4% de la población. Si nos vamos a aquellos con fenotipo de hipercolesterolemia familiar, en torno al 6%, y vemos que había 93 pacientes con una lipoproteína A más de 180, y como saben es equivalente su riesgo a una hipercolesterolemia familiar. Hay que decir que no encontramos el algoritmo perfecto, tenemos que jugar que hay una entre sensibilidad y especificidad que se aproxime a esa prevalencia en torno a 1,200, incluso 1,170 si nos basamos solo en fenotipo, y que sea trasladable a la práctica clínica, porque lo que queremos es aplicarlo. Y con estos criterios utilizamos los criterios del profesor Cibeira, son los niveles de LDL en población española por edad sugestivos de hipercolesterolemia familiar genéticamente. Les marco aquí en población adulta, entre 18 y 30 años más de 230 de LDL y entre más de 238 para mayores de 30 años. Estos criterios tienen una sensibilidad del 91%, una especificidad del 71%, un valor predictivo positivo del 74% para hipercolesterolemia familiar genéticamente definida. Pero lo que es muy importante, es verdad que con este criterio vamos a detectar entre un 20 y un 30% de pacientes con combinada o poligénica, pero en cualquier caso se trata de un síndrome de hipercolesterolemia severa de origen genético, como ha definido el doctor Masana, que es necesario detectar porque tienen todos un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Con estos criterios detectamos más de 600 pacientes con una prevalencia de enfermedad cardiovascular del 13%, con un LDL medio pretratamiento 208 de media y de posttratamiento un LDL de casi superior a 160. Analizamos la evolución del tratamiento hipolipemiante y sí que había diferencia en los 10 años, pero aún así, en la última analítica había casi un 50% de pacientes sin tratamiento hipolipemiantes. Y si nos vamos al grado de consecución de objetivos y nos centramos en prevención secundaria, vemos que solo el 9% de estos pacientes con fenotipo de hipercolesterolemia familiar tenían un LDL por debajo de 55, como nos indican las últimas guías, un 17% estaba por debajo de 100 y había un 65% que se encontraba por valores por encima de 100. Este 17 era por debajo de 70. O sea, estos 65% después de optimizar la terapia hipolipemiante eran candidatos a inhibidores de PCSK9. Como vemos, el rastreo masivo es una segunda oportunidad para detectar aquello que no hemos detectado y aplicar la evidencia actual. Igualmente, el rastreo masivo de datos nos va a permitir perfilar los pacientes. Si vemos en este cohorte de 12.000 pacientes con fenotipo de hipercolesterolemia familiar seguidos durante 5 años, vemos en gris claro la prevención primaria, en gris oscuro prevención secundaria, vemos que el riesgo a 5 años de evento cardiovascular mortal y no mortal es de 15%, pero es que hay pacientes aquí que tienen un riesgo cardiovascular del 70, el 80% a 5 años. Son prioritarios, son de riesgo extremo, extremo X. Y si tenemos limitación de recursos, empezaremos por la derecha a detectarlos y a tratarlos hasta alcanzar estos pacientes de menor riesgo. Y lo más importante es que queríamos trasladarlo a la práctica clínica y para ello lo que hicimos es dividir cada una de las analíticas por el médico que había solicitado la analítica INDES, que le había hecho entrar en el estudio. Y salió de media unos 7 pacientes por médico, entre atención primaria, cardiólogos, lipidólogos, internistas, que es totalmente asumible revisar estos pacientes, aplicarle la escala de LCN, si tienen una puntuación igual o superior a 6, solicitar estudio genético. Hemos calculado que el rastreo masivo nos permitiría detectar de entrada al 50% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar y si después hacemos una escala directa e indirecta de estudio genético llegaríamos al 80%. Si nos vamos a esta gráfica de la izquierda, que mandamos nuestros datos, vemos que compara diferentes estrategias y vamos a ver un cálculo de tiempo. Si hiciéramos, como estamos haciendo ahora, estudio de los familiares directos, para detectar ese 50% que detectamos con el rastreo, tardaríamos unos 60 años. Si hiciéramos a todos los niños que ponemos vacuna
el estudio genético tardaríamos unos 50 años. Y si combinamos las dos fórmulas, tardaríamos unos 15 años. Por lo que el rastreo masivo de datos nos acelera muchísimo esta oportunidad de detectar al 50% inicial. Lo más importante, ¿podemos hacerlo ética y legalmente? Sí, y lo hemos dado muchas vueltas con el comité ético, con el delegado de protección de datos. Hemos dicho que había que cumplir los principios de beneficencia, transparencia y proporcionalidad. Solo miraremos los datos que necesitamos. El CEIC no ha aprobado este estudio con una fase liberándonos del consentimiento informado en la fase de rastreo, y sí pediremos consentimiento informado en el momento que el clínico lo llame a consulta y haga un estudio prospectivo. Los análisis se van a hacer de forma disociada. Un equipo va a analizar de forma codificada el rastreo y otro equipo va a hacer el listado para cada médico. Y esto tiene el aval del delegado de protección de datos, que lo informó de bajo riesgo y cumple con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos. Vamos a ir a otra iniciativa que la vamos a poner en marcha unida, que son los sistemas de detección automatizada. Lo nuestro era retrospectivo, ahora va a ser prospectivo, y a la vez sistemas de ayuda en el manejo de pacientes dislipémicos. Este metaanálisis, que ya es un poco antiguo, el 2013, analizó 34 estudios con más de 87.000 pacientes y en el cual 23 mostraron mejoría lipídica y 14 los outcomes. Nosotros, en esta línea, hemos desarrollado un sistema de ayuda en la toma de decisiones, que es el doctor Hipocolito. Se va a incorporar en enero en nuestro servicio y que va a tener una función de detección automatizada. Estará implantado en el laboratorio, rastreará todas las analíticas con los mismos criterios que hemos hecho el rastreo, con los criterios del doctor Cibeira aplicados a la población española, y alertará al clínico de que hay un paciente con una hipercalcemia familiar potencial, que es un contexto importante, creo. Por otro lado, asesora al clínico en su manejo, hace funciones de interconsultor, y por otro lado, funciones docentes. Tiene el aval de la Sociedad Española de Educación Médica para educar a médicos o entrenar a médicos en el manejo de la hipercalcemia familiar. Es una línea de trabajo que llevamos de hace mucho tiempo y hay diversas publicaciones que han mostrado que un sistema como este consigue que los médicos alcancen 4 veces los niveles lipídicos que nos marcan las guías, expertos, a un menor coste. Hicimos una simulación a nivel nacional y un sistema como esto significaba un descenso de la mortalidad y de eventos cardiovasculares entre el 5 y el 7% en población de 35 a 74 años. Los valores en hombres y 2% en mujeres, con un ahorro en gasto sanitario entre el 5 y el 6%. Por otro lado, los médicos valoraron muy positivamente este sistema para implantarlo en su clínica. Y por último, que es lo que ha hecho que nuestro gerente nos deje implantarlo, hicimos una valoración en nuestro entorno, en nuestro medio, y vimos que en 5 años podíamos evitar solo en población con hipercolesterolemia familiar unos 100 eventos cardiovasculares, que tendría un coste directo e indirecto de 1.400.000 euros de ahorro. Esta es la alerta que le sale al clínico en estación de trabajo clínico, y este símbolo de aquí que nos alertará lo verá tanto médico de atención primaria, cardiólogo, lipidólogo, todos los que entren en su historia. Y luego, por otro lado, el sistema nos informa de que ha detectado una hipercolesterolemia familiar. Si necesitamos ayuda, nos va a decir si con los datos que él tiene ya, si tiene una puntuación superior a 6, que tenemos que pedir un estudio genético, y nos ayuda a una web e información sobre la hipercolesterolemia familiar, tanto para profesionales como pacientes, y finalmente nos ayuda a personalizar el tratamiento con criterios de efectividad, seguridad y, en último lugar, a igualdad de estos factores de eficacia, de coste-eficiencia. Nos pide información sobre la función renal, fármacos para buscar interacciones, antecedentes previos. Este paciente era un paciente con hipercolesterolemia familiar en prevención primaria, tenía una función renal alterada, nos marca un LDL de 70, nos dice atorvastatina en primer lugar para evitar riesgo de efectos secundarios por la función renal, y nos recomienda terapia triple con ezetimibe, atorvastatina y un inhibidor de PCSK9. Nos informa qué LDLs vamos a alcanzar, el coste estimado y la reducción de riesgo cardiovascular. Nos accede igualmente a las alertas administrativas sobre los informes de prescripción terapéutica en cada comunidad y acceso a la Agencia Española del Medicamento. Hay que decir que el doctor Hipocolito tiene mucha memoria, pero no tiene inteligencia artificial. Le dimos muchas vueltas y decimos que no era bueno que aprendiera, porque le íbamos a enseñar a infradiagnosticar la hipercolesterolemia familiar, a usar
terapia hipolipemiante de alta intensidad con menor frecuencia que la deberíamos y a tratar con menor intensidad a las mujeres, como hemos visto. Por lo cual, él no aprenderá, solo detectará que hay una nueva guía y se actualizará. Y para finalizar, quiero decir que ante el problema de la hiperostomía familiar tenemos muchas herramientas, que hay que mejorar la detección, mejorar la implementación de las guías y aumentar los estudios genéticos, que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, como hemos visto, que las nuevas tecnologías, un rastreo a un cupo, tardamos 4 minutos en rastrear 1.500 pacientes y detectar los 7 pacientes que tienen hiperostomía familiar y que es aplicable. Y acabo con 2 reflexiones. Una de Alan Turing, el padre de inteligencia artificial: solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para saber que hay mucho por hacer, y hasta aquí. Y la siguiente, una investigadora del MIT: los datos en sí mismos no son dinámicos ni inteligentes, son necesarias las preguntas correctas para hacerlos dinámicos. Es necesario saber qué se espera de la información de la que se dispone. Por eso los clínicos tenemos que participar desde el inicio en estos proyectos tecnológicos en los que estamos inmersos. Muchísimas gracias por su atención. 2 preguntas más, o si alguien del público quiere hacer alguna pregunta al doctor Valdivies o a mí. Hemos visto algunas iniciativas, algunos ya lo estáis haciendo. Queríamos preguntaros dónde creéis que es más factible realizar un rastreo automatizado de pacientes con HF en vuestra zona, a nivel solo de atención primaria, a nivel hospitalario, en ambos niveles, primaria y hospitalaria, solo a nivel de listados de cada consulta, o ahora mismo no veo posible hacerlo en ningún nivel. Cuando queráis. Bueno, un porcentaje de pocos votos, pero habla de atención primaria y tanto atención primaria como hospitalaria. Bueno, yo creo que siempre primaria tiene que estar, porque el gran volumen lo tienen nuestros compañeros de primaria. Si podemos acceder a todos los niveles, pues tendremos muchísima información. Pasamos a la siguiente pregunta, y es simplemente si pensáis que realmente os pueden ayudar estos sistemas, o por el contrario pensáis que no os van a ayudar, y no solo eso, sino que os pueden quitar el trabajo. Que yo creo que no, que nunca nos van a sustituir. Cuando queráis. Bueno, está bien. No tenemos miedo a la competencia de estos robots. Bueno, con nada más, nos hemos ajustado el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.